Analicemos y resolvamos el siguiente ejercicio sobre funciones inversas. Aquí nos dan, en este ejercicio, una función f en x, que es una función fraccionaria, x más 2 dividido por x menos 5, y con esa función me dicen que calcule el valor de otra función g evaluada en 6, con la condición de que esa función g en x sea igual a la inversa f a la menos 1 a la inversa de la función f. Entonces, ¿cómo podemos calcular g en 6? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es la siguiente. Vamos a buscar la función g, que cumple la condición de que evaluada en 6 me dé un valor determinado. Y lo que me indica en este ejercicio es que g es la inversa de f en x. Entonces, si a partir de f en x yo busco su inversa, estoy buscando la función g, la evalúo en 6 y obtengo el valor que me están pidiendo. Sería una de las formas de plantear el ejercicio. Recordamos en una gráfica, y esto sí es importante a veces, llevarle una visualización, o sea, visualizar lo que estamos haciendo a partir de un elemento. Dado dos conjuntos, vamos a llamarlo A y B, donde A sería el conjunto de partida y B el conjunto de llegada, aplicamos a elementos de A, lo asociamos con elementos de B, y esa relación entre A y B vamos a llamar la función f. ¿Quién sería la función f? Los elementos que a las x de A le asocia las y de B. Recuerden, donde x serían los elementos del conjunto de partida, que serían su dominio, y y elementos del conjunto de llegada, que serían sus imágenes, o también llamada rango. Que si la función f asocia elementos del dominio x y entonces la que asocia al revés, en forma inversa, de y hacia x, sería su inversa. Quiere decir, entonces la inversa de la función f sería elementos de y partiendo de b, en este caso, hacia a, que sería x. Quiere decir, si el par x, y pertenece a la función f, entonces el par y, x pertenece a su inversa. Fíjense que el par de la función f sería x, y ahora la inversa parte de b, sería y, x. Esta sería la definición gráfica de la expresión o la interpretación de la función inversa de una función dada. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar la inversa de f, que no es más que en este me dicen que g? Hacer un cambio de variable y despejar entonces. Recuerden que, por definición, f en x es igual a y. O sea, la función evaluada en x me da sus imágenes. O sea, f en x me da las y. Entonces, vamos a igualar aquí. F en x, vamos a sustituirlo por y. Me quedaría y, que es f en x, igual a f en x, que es x más 2 sobre x menos 5. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Bueno, si en la función f está despejada la y, que es su imagen, entonces la inversa debo despejar la x, que sería en este caso su dominio. Sería lo contrario, recuerden. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Como aparece la x repetida y una fracción, es conveniente este x menos 5 que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando a nuestra izquierda. Y nos quedaría y por x menos 5 igual a x más 2. Esto es un método para buscar la función inversa de una función dada. A partir de f en x igual a y, igual a la función a y empieza a eliminar o a variar, a transformar para despejar la otra variable, que sería la variable x. Entonces aquí tengo y que multiplica x menos 5, una multiplicación, propiedad distributiva. Vamos a multiplicar y por x, vamos a escribirlo como x por y, o y por x, que es lo mismo, menos, y por 5 me daría 5y. Esto me daría aplicando la propiedad distributiva. Ahora bien, a partir de este paso, ¿cuál sería la idea? Yo tenía despejada y en la función f. Ahora quiero despejar la x. Si quiero despejar la x, vamos a agrupar todas las x a un miembro. Quedaría aquí x por y
esta x positiva va a pasar a negativo, este menos 5y pasaría positivo a nuestra derecha y dejo el 2 a la derecha. Lo que he hecho es esta x pasarla para acá negativa y este 5y positivo. Y aquí, como se me repiten las x, vamos a factorizarlo, pero ahora con respecto a x. En la función estaba factorizada con respecto a y que multiplicaba. Ahora sería x que multiplica. Vamos ahora a buscar el binomio. XY entre x me daría a y menos y x entre x me daría a 1. Verificamos x por y, xy, y x por 1 daría x. Igual a 5y más 2. Y despejamos la variable x. Entonces, como el y menos 1 está multiplicando, vamos a pasarlo a nuestra derecha dividiendo. Y me quedaría que x igual a 5y más 2 sobre y menos 1. Esa es la función inversa. Pero con respecto a x, entonces la función inversa de f, pero con respecto a x, sería haciendo el cambio de variable. Sería 5x más 2 sobre x menos 1. Y recuerden que esta no es más que g en x, porque me están diciendo que g en x es la inversa de f en x. Entonces, como ya tengo esta expresión por aquí, podría calcular g en 6, donde ahora el 6 estaría en g, aquí. Un 6 estaría aquí. Y voy a buscar quién es la x que cumple la condición que g, a partir de ahora de b, evaluada en 6 me dé ese valor. Sustituyo la x por 6. Me daría por aquí 5 por 6 más 2 sobre 6 menos 1. Vamos a ponernos de lado a cada pizarra. Me quedaría por aquí g en 6. Vamos a escribir la palabra aquí correctamente. Igual. Y aquí, al efectuar, me quedaría, vamos a efectuarlo directo. 5 por 6 es 30, más 2 me daría 32. Y 6 menos 1 me daría 5. Esto me daría 32 sobre 5. Es decir, que g evaluada en 6 es igual a 32 quintos. Ya con esto hemos resuelto nuestro ejercicio. Hemos calculado quién es g en 6, sabiendo que g en x es la inversa de la función f. Ese 32 quintos es el que estaría aquí. 32 sobre 5. Quiere decir, si g evaluada en 6 es igual a 32 quintos, entonces f evaluada en 32 quintos debe darme 6. Recuerden, yo parto de f de a. O sea, g en 6 dio 32 quintos. Entonces, f evaluada en su x, que es 32 quintos, me debe de igual a 6. Vamos a verificar. Nos quedaría por aquí f evaluada ¿en quién? En 32 quintos. En 32 sobre 5 debe darme 6. Vamos a ver si lo da 6. Si está correcta la operación. Sustituyo la x por 32 quintos. Sería 32 quintos más 2. Aquí quedaría 32 quintos menos 5. Esto me quedaría igual. Vamos efectuando las operaciones. Arriba podría buscar, vamos a separarlo un poquito más ahí porque está muy pegado ahí. Vamos a separarlo un poquito más. Esto nos quedaría por aquí de la siguiente forma. 32 quintos más 2. Esto tendría que buscar el denominador común, que sería 5. 5 para nosotros, que sería en este caso el valor para, vamos a escribirlo correctamente, que no pudo escribirse. Aquí nos quedaría 32, vamos a utilizar otro plumón entonces, que este plumón no nos sirvió. Ok. Nos quedaría el denominador común, en este caso 5. 5 entre 5 a 1 por 32, 32, menos 5 entre 1 a 5 por 2 me daría 10. Y en el denominador hacemos lo mismo. Aquí el denominador común 1, entre 5 y 1 sería 5. 5 entre
5, me daría 1 por 32, 32 menos 5 entre 1 a 5, en este caso me daría 25. Verificamos, aquí daría 5 por 5, 25, y aquí 5 por 2, 10, correcto. Entonces, vamos a efectuar la operación arriba, nos daría 32 más 10, es una operación de fracciones, 42 quintos, y debajo me daría 7 sobre 5. Y recuerden, cuando usted divide dos fracciones, entonces lo que hace es la fracción del numerador, multiplicarla por el recíproco del denominador. Simplificamos, esto me daría 42 sobre 7, y esta división da exacta, y daría 6. ¿Qué estoy diciendo? Que si evalúo f en 32 quintos, esto nos daría 6. Es correcto. F en x igual a y, y g en y es igual a x. Esto sería la forma de poder buscar la inversa de una función y calcular el valor de esa expresión. Entonces, con esto damos respuesta al ejercicio, cómo a partir de una función, si conozco que esa función es la inversa de una segunda función, calcular el valor de esa función evaluada en un valor determinado. También esta expresión se podría hacer de la siguiente forma. Y decíamos que habrían otras formas. Y me gusta llevarle a ustedes formas diferentes para que tengan caminos para recorrer. Otra forma sería la siguiente. Si vamos a partir de la función f, para cualquier valor de la x, nos daría 6. O sea, yo quiero buscar dónde f en x va a ser igual a 6. Porque precisamente 6 es la imagen de f, donde 6 sería el conjunto de partida o el dominio de la inversa, que sería f a la menos 1, que sería g. Ya esto lo hemos hablado. Entonces, lo quiero buscar. ¿Quién es la x cuyo f evaluado me daría 6? ¿Qué hago entonces? Igualo f a 6. Sería x más 2 dividido por x menos 5 igual a 6. Recuerden que este es f en x. Estoy buscando cuál es la x en f que me da 6. Me debe dar 32 sobre 5. Vamos a verificarlo. Este x menos 5 que está dividiendo, vamos a pasar a multiplicando. Me quedaría x más 2 igual a 6, que multiplica a x menos 5. Vamos a efectuar esa propiedad distributiva aquí. 6 por x, 6x. 6 por 5 me daría 30. Vamos a agrupar las x a la derecha, 6x, esta x positiva, vamos a pasar restando, dejamos el 2 aquí y el 30 que es restando lo paso sumando, 30 por aquí. Aquí me daría 30 más 2, me daría 32, 6x menos 1x me daría 5x, el 5 lo paso dividiendo porque está multiplicando y obtengo el valor que quería, que era 32 sobre 5. Lo que estaba diciendo, g en 6 da 32 quintos y f en 32 quintos da 6. Con esto le damos respuesta al ejercicio y lo hemos visto de dos formas diferentes para que ustedes entiendan el proceso.